Hola. A continuación vamos a ver una entrevista con Susana Borrego. Hice una muy mala introducción y cierre en esta entrevista, sobre todo porque puse mal momento de despedida. Entonces, una disculpa por ello y eh, pues bienvenidos a Contexto Podcast. Esperemos que pronto o modifiquemos el nombre de Contexto, o bien hagamos algunos otros proyectos con este nombre y después vamos a evolucionar con el nombre. Y bueno, este es un podcast pensado o dirigido sobre todo para alumnos y bueno, en general, bueno, también para público general. Y ya, espero que les guste y ojalá que salgan algunos comentarios. Nos vemos. Bueno, entonces, digo, para ir adentrándonos, ¿no? Bueno, entonces, hola Susana, ahí es Susana. Hola, Susana y yo nos conocimos en una empresa a ¿no la vamos a decir nombres? cuyo nombre no mencionaremos, no, no es cierto. Nos conocimos en AMCO cuando Susana empezaba su proyecto de robótica, me parece. Así es, Llegas por azares del destino llamado Carlos Apodaca, me parece. así es. Ya luego a ver si Apodaca se deja también platicar un ratito. Nada más para dar introducción, este va a ser nuestro primer charla, conversatorio, que va dirigido pues al podcast que estamos haciendo. No sé si se va a seguir llamando Contexto, porque ya está bien utilizado el nombre, pero bueno. Y bueno, Susana, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué comes? Pues qué pregunta tan fuerte, ¿quién eres, no? Ya, ahorita. Ahorita ya, Quiero datos. defíneles en menos de 5 palabras. Sí, quiero datos. Pues bueno, les voy a comentar un poquito de lo que hago. Mi nombre es, como ya dijo Carlita, Susana Borrego, y pues soy ingeniera en electrónica, pero por bastantes años, unos 7 años, estuve dando clases de robótica en una escuela que iba dirigida a niños, niñas y jóvenes, ¿no? En general. Ok, o sea, ¿hiciste la ingeniería en dónde? ¿Cuándo? Eh, Soy egresada de la poderosísima UABC, de la Poderosísima. poderosísima Facultad de Ciencias e Ingeniería. Eh, bueno, yo empecé a dar clases de robótica no después, sino durante mi vida académica, Ahora, específicamente desde la etapa disciplinaria, o sea, por como, azares del destino. ok. Por azares del destino. Esos azares Sí, del destino. sí, esos azares del destino son súper buenos. De hecho, este azar del destino se llama Omar, Omar Gobea, que es un compañero de Lo laboratorio. ubico, fíjate, porque yo estuve estudiando, ¿no es de Serie 58? ¿O de dónde es? Fíjate que este personaje es de Rosarito, Vamos a entonces llamarlo. No, no es cierto. Llamémoslo en este momento. déjale marco para que se una a la conversación. Y empezamos a invitar a todos, ¿no? Sí, entonces yo inicio en etapa disciplinaria, como en mi cuarto semestre, quinto semestre, inicio a trabajar en esta escuela de robótica que se llama, bueno, se llamaba Webots porque ya no Ok, existe. ya no existe. ¿Sabes por qué ya no existe? ¿Qué pasó? La pandemia, creo, fue la pandemia, Nos tronó. sí, fue de las escuelas que no sobrevivieron. Por ahí existen todavía algunas aquí en Tijuana que sí pudieron manipular correctamente como toda esta cuestión pandémica, pero en este caso, pues la escuela no. Me supongo que es precisamente por que los robots pues no los tienen en casa. Supongo que todos los Exactamente. robots estaban en la escuela y pues los niños no podían trasladarse a la escuela, ¿no? Así es, ¿no? Y aparte la falta de, pues, a lo mejor preparación o visión de que pues existen elementos simuladores que igual hay ciertas habilidades
que no se van a poder, no se van a poder trabajar, pero otras sí son rescatables, ¿no? Entonces, en este caso, sí, la empresa fue como de no, ahí la dejamos, pero estas otras escuelas que les menciono sobrevivieron por esta cuestión. Bien, eso está cool. Está cool que no haya sobrevivido, no, no es cierto. Bueno, está cool la información. Normalmente te digo que este tipo de podcast que estamos iniciando o de videos de charlas y conversatorios es para saber tu experiencia también de vida, tu visión, eh, como tus metas quizás, tal vez, no sé, algunas recomendaciones, algunas cosas más de experiencias de vida. ¿Qué tanto aprendiste en esta práctica educativa de utilizar robots? ¿Sientes que necesitas reforzar la parte, porque eres ingeniera, ¿no? O sea, de raíz eres ingeniera. No sé Así si es. sientes que necesites reforzar esa parte pedagógica o ya lo reforzaste, ya lo buscaste, ya tienes cursos. La UABC me supongo que por ahí también, porque eres profesora de la UABC, ¿no? Sí, en aquel momento, al inicio, la verdad es que yo siempre he tenido una inclinación por la docencia. Anteriormente, mi idea era irme a estudiar así, ser docente, ¿no? Y por ahí pensaba como, matemáticas o ciencias en general. Pero después se me viene a la idea esta cuestión de la ingeniería Mm. y a final de prepa tomo la decisión así drástica, ¿no? De no, voy a estudiar una ingeniería. Y bueno, se dio esta oportunidad de poder dar clases. Al inicio no batallé tanto con la práctica docente, siempre me ha gustado como trabajar con niños, o sea, es algo que me nace y como, ay, no quiero sonar como muy, pero como que lo tengo bien inherente en mí, o sea, como que, o sea, me es fácil como comunicarme con un ¿Por niño qué los y niños, Susana? ¿Tienes alguna fijación? ¿Tienes alguna situación por ahí escondida? fíjate que, no, lo que pasa es que en mi familia es una familia grande, pues Oh, ya sabrás la cantidad de niños que tenemos. ok. Pero siempre me ha llamado la atención esa parte, ¿no? La parte de dar clases y la parte de trabajar con niños. Al inicio a mí se me hizo un poco complicado trabajar con los robots, porque es hasta este punto, yo tenía 20 años, es hasta este punto donde por primera vez utilizo un kit de robótica. Es más, es la primera vez que utilizo algo de Lego. Ok, ok, sí. Entonces, este es un consejo, no tengan miedo a utilizar nueva tecnología, a pesar de la edad que tengan, ¿no? Y nunca viciarse con algo, siempre estar buscando como qué hay de nuevo, qué tenemos de simuladores, qué tenemos de kits y no enfrascarse. Entonces, al inicio sí, esta parte de tener que aprender a utilizar el kit es donde empiezo a trabajar. Pero ¿qué te estimula? O sea, ¿qué te estimulaba? ¿Qué en la vida te ha hecho estimularte para decir eso de no asustarse o no tenerle miedo? Porque creo que es algo que en clase y en lo personal batallo bastante para transmitir la motivación o la emoción al mismo conocimiento o a tener ganas de aprender. ¿De dónde tú sientes que te nacen esas ganas de comerte el conocimiento o el mundo? Pues creo que, híjole, no sabría decirte si es como por mi personalidad. La verdad es que yo de niña me preguntaba muchas cosas, ¿no? O sea, yo era de las niñas que preguntaba a la abuelita, oye, ¿por qué la flema es color azul? ¿Y por qué prende? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Fui una niña muy preguntona, muy latosa. Curiosa. Curiosa, exactamente. Digo latosa porque, bueno, yo le preguntaba a mi abuela y pues ella no estaba muy formada. Ya cuando no podía responderme me decía, porque Dios quiere. Y yo, ok. Entonces sí tuve como, yo sí tuve ciertas limitantes de niña a la hora como de tener acceso a información de tecnología. Ok. Y y esa necesidad sigue ahí a lo largo de mi vida infantil, puberta, adolescente, hasta que llego a la universidad, que es donde empiezo a tener
a la mano herramientas que, pues vaya, me ayudan como a quitarme de esta necesidad, ¿no? Primero con la cuestión de la ingeniería. Siempre me ha llamado la atención la tecnología, siempre me ha llamado la atención cuestiones de ciencia, el espacio, cómo funcionan las cosas, preguntas bien sencillas que tienen respuestas simples, pero complicadas, ¿no? Como, ¿por qué el cielo es azul? Sí. Ujú. Ajá, o todas esas cuestiones. Ah, pues los rayos, que la luz se compone de tantas, frecuencias, etcétera, etcétera. O la gravedad, Entonces, ¿no? Que la otra vez también vi, publiqué el post y vi que le diste like, creo. Eh, espero no equivocarme. Que hablaba de la gravedad, ¿no? Y me dijiste que hacías como una especie de ejercicio en clase. sí, ¿Qué sí, nos dices de la gravedad? pues nos conviene irnos a vivir a otra parte para pesar menos, Sí. pero fuera de eso, sí, este experimento, la verdad es que este experimento es súper viejito, de hecho data de los 1800. Ay, qué bonito. Y sí, y de hecho básicamente así tomaban la gravedad aproximada en diferentes puntos. De hecho sí se hizo un experimento acá súper famoso como de, voy a tomar la gravedad en el mar y voy a irme a una montaña y la voy a tomar de nuevo, ¿no? Y había discrepancias en las mediciones. Entonces es un experimento bien interesante porque a nosotros nos enseñan, la gravedad es esto, ¿sí? Pero en realidad no lo es. Y Sí, ya con esta nueva tecnología, pues podemos ser mucho más exactos, perdón, haciendo uso de satélites y sí, demás como cuestiones. que a veces nos encerramos bastante en hablar de leyes o precisiones lógicas, ¿no? Muy específicas, como si no pudiéramos salir de esas precisiones eh, que ya están impuestas, bueno, no impuestas, sino que ya el positivismo se ha encargado de estudiarlas, de haber un estudio, pero el problema que siempre comentamos en clase es que siempre va a haber alguien que venga y trate de revisar otra vez si lo que dijeron esos postulados o si quedó algún detallito que no cuadra, volverlo a revisar, ¿no? Este, entonces, bueno, eso se me hace bastante interesante. Sí, pues así funciona la ciencia. Yo le digo a mis alumnos, la ciencia es tardada. Es que ese es un problema hoy, ¿no? O sea, en sí la ciencia, de forma en la que nosotros crecimos, creo yo, es bastante positivista, en el sentido de que el positivismo recupera toda la parte de la metodología científica. Entonces, nosotras tendemos a, o crecimos quizás, nos tocó bastante series que hablaban de tecnología. No por nada nos gustaba la tecnología. Bueno, yo crecí con Malcolm en el medio y claro que eso es un privilegio, ¿no? O sea, yo crecí viendo Canal 5, Malcolm en el medio, o viendo ciertos canales o Fox, ¿no? Con los Simpsons, El mundo de Big Man, Big me Man, sí, el encantaba. mundo de Big Man, o cuando tuve la oportunidad de ver toda la serie de Big Man Theory o cualquier otra serie, ¿no? Sobre todo porque nosotras estamos en frontera, pues también nos tocaba a veces de a gratis, ¿no? O el canal 11 pues sí, con todas la parte de la ciencia. Pero sí siento que hoy en día les cuesta bastante como tener ese gusto por la ciencia, por la electrónica, por la robótica. Yo soy técnica en electrónica, tú si eres ingeniera bien de electrónica de corazón. Este, ¿Por qué la electrónica? Honestamente, la verdad es que cuando yo entrego a UABC y pedí mi ficha y todo, a mí me gusta mucho programar. Es algo que disfruto. Y yo iba para ingeniería en computación. O Ni sea, tú. mi meta era programar, pero por ahí aparece otro personaje, otro azar del destino. Azar del destino. Sí, exactamente, que es un profesor ya colega que me dio la materia de probabilidad y estadística y me mencionaba, oye, pues ¿a qué carrera vas? Porque yo te veo un perfil de electrónica, ¿no? Y yo, no, pues yo voy a computación. Y porque me gusta programar. Entonces, esa es la importancia de vender bien un programa educativo, porque me decía, oh, pero nosotros acá también programamos, Claro. pero programamos en un microcontrolador, pero no tenemos la misma memoria a comparación de una computadora. Entonces, a la hora de programar, tenemos que, pues,
checar bien cuál va a ser el código que vamos a subir para no gastar tanta memoria. Y Te yo, llegaron por el wow, ego, Susana, te sí, llegaron por el ego. exactamente, me llegaron por el Dijiste, ego. ¿dónde voy a hacer que mi cabeza explote? Exactamente, me llegaron por el ego. Y la verdad es que yo lo que sí, algo que sí me pasó a mí fue un tipo de enamoramiento, por así decirlo, porque yo entré a electrónica sin saber absolutamente nada, siendo que la mayoría de mis compañeros ya tenían bases, ¿no? Eran técnicos en electrónica, o sea, ellos ya habían tomado electrónica en la prepa. Y esa parte de llegar en ceros, y pues obviamente en un salón de clases donde la mayoría sabe, pues hay cierto nivel que uno debe de alcanzar que no sabe. Entonces Claro. ahí voy a prisa, tratando de ponerme al corriente y a la par de mis compañeros. Y la verdad es que yo disfruté mucho la carrera. O sea, sí, yo me quedé enamoradísima con todo lo que aprendí, los docentes que están ahí, la forma en que se expresan y cómo daban las clases. Entonces, eh, la verdad es que la decisión fue tomada desde el ego, pero no me arrepiento. O sea, sí, en verdad disfruté mucho la carrera. Sobre todo porque para ti creo, pues sí, era una experiencia totalmente nueva, ¿no? El abrirte a estudiar todo, todo desde cero. Que algo que a mí me pasó fue que me aburrí y yo quería nanotecnología y otras cosas, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver como la parte de qué voy a aprender de nuevo para estar motivados, ¿no? Tú ahorita estás dando clases en electrónica en UABC, ¿no? Así es. ¿Y qué tal te va? ¿Cuál es tu experiencia ahora como profesora ya de tu carrera? Algo súper importante, pues uno hace memoria y se da cuenta de cosas que cuando se me hacían complicadas, ¿no? Y cuando las vuelves a retomar como docente, porque a final de cuentas uno tiene que volver a formarse, dependiendo de la materia que vaya a dar. O sea, el profe no es como que, te doy esta materia, ¿no? Y dala como sea, no. O sea, cada profe se debe de formar en cada una de estas materias, ver qué hay de novedoso, qué se está usando. Entonces, esta actualización siempre está ocurriendo. Ahí para aquellos que vayan a ser docentes, pues es mucho trabajo. O sea, hay un trabajo detrás. No es solamente pararse y ya. Eh, y sí me di cuenta como que desaproveché como muchas cosas, en especial cuestiones de movilidad, cuestiones de proyectos, pero pues estas partes que a mí me hicieron falta, sí hago como mucho énfasis en mis alumnos, ¿no? Y algo que sí hago mucho es que con esta formación que yo tuve de robótica, que tiene que ver mucho con lo lúdico, con el juego, Ujú. trato como de aplicarlo acá a la ingeniería, ¿no? A chicos de quinto, de primer semestre, oye, oigan, vamos a hacer, no sé, una aplicación. Y ustedes ahí se imaginan para qué no que resuelva un problema. Desde Thunkable, que es una plataforma libre y que el programa en sí es, para programar es bastante básico, ¿no? Es a base de bloques, tipo Scratch, por así decirlo. Ok. Entonces, esta formación que ya tengo aplicado a la universidad, yo la verdad sí he visto que funciona muy bien. Incluso las cuestiones de juego, ¿no? Por ahí tengo una materia donde vemos promedios. Un ejemplo, por así decirlo. Hay que promediar la velocidad de algo. Entonces, no sé, el típico problema de, pues pon a correr a tu compañero. Ujú. Entonces, mejor lo aprovechas. ¿Sabes qué? Vas a hacer un carrito Oh, ok. con un motor y que avance y retroceda. Es más, que nada más avance, no necesitas que retroceda. Sí, Y, y ¿sabes qué? Le vas a poner un nombre a tu equipo y al robot, a tu carrito, ¿no? claro, Y sí, vas a hacer lo que menciona la carta descriptiva, obtener datos y obtener promedio. Pero al final vamos a hacer una competencia. claro. Entonces, motivas al alumno a que haga esta actividad, o sea, la actividad necesaria por parte de la carta descriptiva, y aparte aprovechas esa actividad para que aprenda un buen de habilidades, ¿no? Que se esperan en el ingeniero. O sea, por ejemplo, o en cualquier profesión quiero pensar, o sea, el ser autodidacta, el investigar, ¿sabes qué? No lo sé hacer, pero tengo la capacidad para documentarme, Eh, para analizar, y si tengo dudas, recurro al docente.
Claro. todas estas cuestiones. Ujú. Creo que la meta más difícil es crear un alumno investigador o una persona que le nazca la investigación. Pero tú que estás con niños, adolescentes, ¿también has dado clases a adolescentes? Adolescentes, perdón, adolescentes, tuve alumnos con el espectro autista. Ok. Luego Sí, vamos a hablar del lenguaje de señas, porque sé que también eres ya máster en lenguaje de señas. ojalá, Este, pero ahí vamos. yo sé que es una larga vía de aprendizaje, pero es muy bonito, ¿no? Pero bueno, ¿tú has notado diferencias dentro de tu experiencia entre estos niveles? Bueno, pedagógicamente sabemos que hay diferencias cognitivas y cerebrales, pero ¿tú crees que realmente hay mucha diferencia o has aplicado hasta incluso la misma actividad en todos los niveles y vas viendo qué pasa? ¿Haces experimentos ahí raros o sí? Sí, o sea, por ejemplo, con los chicos de robótica, sí hacíamos como esta cuestión de clases libres para diseñar algo nuevo. O algo en formato de juego. Un ejemplo, ¿no? Ah, pues vamos a realizar, ¿qué te gusta? Un robot que agarre objetos y, no, o bueno, una vez hicimos un robot que ponchaba globos Mm. y como tipo Mario Kart, Ok, ok. con todo el cuidado del docente, ¿no? Porque poníamos enfrente del auto unos alfileres Sí. y tenía que Oh, perseguir al otro. Ajá, sí. oh, qué cool. Muy bien. Sí, 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 o sea, eran actividades bien bonitas y bien interesantes, ¿no? Y en este caso, pues podíamos hacer ese tipo de actividades porque teníamos el material. Ujú. En el caso, por ejemplo, de la universidad, eh, siempre me gusta poner ese tipo de actividades como abiertas, chistosas, amigables, fuera de la línea de la carta de aprendizaje, pero sin querer sí se miran conocimientos. O un ejemplo, o sea, Ahí vamos bien, vamos bien. tengo una materia que se llama programación visual Ah, ok. y cada semana de abril, donde cae Día del Niño, o octubre, Mm. ponía una actividad donde ellos tenían que hacer una interfaz gráfica de usuario, que básicamente es una plataforma con botones, con pantalla, un fondo, etcétera, etcétera, con temática de Star Wars. Ah, ok. Entonces, ajá, era como adentro de una nave, de un X-Wing, de hecho, y Ah, ellos tenían que agregar, que agregar como botoncitos y demás, cuestiones que tienen que ver con la parte de programación visual para poder hacer funcionar esta nave, ¿no? Entonces, la vista era como en primera persona y presionaban un botón y aparecían como torpedos o aparecían rayitos láser. Por Ranchito. ahí, rayitos láser, por ahí otro chico programó y es eso lo que yo busco. O sea, siempre va a haber alguien que va a ir más allá por, porque quiere generar la mejor interfaz de la nave X-Wing, Wiri Wiri, ¿no? Por ahí le llegas. Entonces hubo un chico que hizo como animación en esta plataforma Ujú. que es para tomar datos, o sea, que es una plataforma muy ingenieril, Sí, sí, la convirtió en algo como, hice gráfico. ajá, exactamente. Entonces, yo súper impresionada también porque yo en ese momento nunca había hecho eso. Entonces, Exacto. esa satisfacción de ver a un alumno como, mire lo que hice, o sea, híjole, y decirle, ¿no? Porque la verdad yo sí le dije, yo jamás he hecho eso. O sea, qué Oh, padre. qué cool. Sí, sí, sí. Y ese ambiente como de conocimiento, como de compartir, como está muy, muy padre. Y eso es algo que es bien importante en las aulas, ¿no? Generar este tipo de ambiente. Sí. ¿Cómo, em, digo, bueno, es que todo lo que me dices a mí me transporta igual a mis clases, pero dentro de todo eso, ¿tú has tenido casos de alumnos que se ponen tristes, que dicen, profe, es que Y no puedo? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo los tratas? ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué has encontrado? Porque supongo que vas a seguir encontrando.
nuevas formas de abarcar o de afrontar esos problemas, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, nuestros alumnos y nuestros docentes, todos somos humanos, ¿no? Y todos tenemos sentimientos y tenemos, pues nos desarrollamos en diferentes entornos y tenemos diferentes problemas. Entonces, sí me ha tocado, por ejemplo, yo te puedo mencionar en robótica, cuando daba clases a niños, tenía aquel niño que se frustraba porque no le salían las cosas, ¿no? Y la verdad es que lo que hacía era como me sentaba con él, le mencionaba, oye, no pasa nada, esto es normal, si no te sale así, hazlo de otra manera, relájate, todas esas cuestiones, ¿no? Y con el niño debes de ser muy así, o sea, en serio, el tono de voz, el no enojarte, o sea, está aprendiendo. En el caso también tuve un chico, pues un chico autista que la verdad, él respondía como a ruidos muy fuertes. Oh, Entonces, sí hubo como varias ocasiones donde este chico se ponía abajo de la mesa y gritaba. Entonces era yo bajar a la mesa, ponerle sus audífonos porque llevaba unos audífonos que cancelaban el ruido. Y lo que hacíamos era como poner un bloque arriba de otro. Entonces, eso como que lo calmaba, ok. igual haciendo uso de material. En el caso de la universidad, sí me ha pasado que algunos chicos se acercan y me cuentan sus problemas, ¿no? Como, oiga, profe, pues me pasó esto, no le estoy entendiendo esta materia, creo que voy a reprobar. Yo por ahí les menciono una frase que a mí me la dijeron en su momento. Les digo como que están estudiando ingeniería, la carrera de ingeniería, no ingeniería la carrera. Oh, Entonces, qué bonito. ajá, a mí una vez me lo dijo un profesor porque yo estudiaba y trabajaba, sí, estudiaba y trabajaba y yo quería como tomar toda mi tira de materias, ¿no? Hasta que me dijo eso, me dice, Es no, excelente frase, ¿eh? Excelente ¿verdad que sí? frase. No, Sí, es porque el personaje que me hizo cambiar de opinión y entrar a electrónica. con razón. Ok, Sí, sí, sí. yo creo que yo también entraría de nuevo en electrónica. No, es que es muy común que los alumnos quieran pasar la materia forzosamente, ¿no? Con 60, pero la quieren pasar, cuando en realidad un 60 muchas veces les hace más mal por sus promedios que un bien real, ¿no? Entonces, creo que es una frase como al Sí, punto de decir que estás estudiando, no estás estudiando la carrera, ¿no? exacto. La vida, aunque no creamos, como que sí la vida es bastante lenta, ¿eh? En algunos aspectos y como que todo lleva su proceso y su tiempo. ¿Tú has sentido que vas tarde a algún lado? Pues sí, la verdad, bueno, yo no voy a decir mi edad, pero ya tengo bastante tiempo que egresé por 2014. Entonces, siempre estuvo en mi mente estudiar una maestría y apenas en este punto de mi vida estoy tomando, ¿no? Riendas, tomando cartas en el asunto. Okay. Sí siento un poquito como, híjole, a comparación de otras personas, estoy iniciando un poco tarde, pero, o sea, yo sí siento que es como mi momento. En realidad, siento que tiene que ser ahorita porque ya me siento preparada, ¿no? Ya viví otras cosas. En mi caso, pues estuve trabajando en la escuela de robótica, tuve la oportunidad de abrir otras franquicias de esta misma escuela. Sí, El negocio, un Susana. negocio. Entonces tuve esta oportunidad, ¿no? De conocer, por ejemplo, en 2014, de hecho, cuando egresé, me fui mes y medio, casi 2 meses, a León, Guanajuato, a trabajar con una asociación que se llama CIPEC y tenía un programa que se llama Cóndor que rescata a niños con problemas sociales fuertes en las periferias de León, Guanajuato. Oye, pero entonces, ¿de dónde realmente nace esa inquietud por, diríamos en historia, por los subalternos? Porque tú tienes mucha inquietud por las comunidades marginadas. ¿Qué nos cuentas de tus emociones, sentimientos, encuentros sobre eso? Bueno, en mi caso, ahorita hablando de esa cuestión, Mm, mi hermana es hipoacúsica, ¿sí? ok. Entonces, tiene sordera parcial en ambos oídos.
y a lo largo del tiempo ella va a perder la audición. Entonces ella habla lengua de señas. Ok. Algo que sí me impresiona un poco de la situación en México y la situación con nuestro vecino, que es Estados Unidos, es que todo el tema de la inclusión apenas como que va caminando, ¿no? O sea, nuestras leyes fueron cambiadas para mencionar ahí en la Constitución, las personas con discapacidad merecen una educación inclusiva. Pero la realidad es que así no sucede, o sea, no se aplica. Y eso ha dado pie a que estas comunidades se pierdan de mucho respecto a la tecnología. O sea, todo proyecto que yo he conocido, que no son muchos, pero que yo he conocido, donde se trabaja, por ejemplo, robótica con este tipo de comunidades, viene de personas que se interesan por estas comunidades, como yo les voy a dar clases de robótica porque yo quiero, ¿no? Claro. Porque se merecen tener esta oportunidad y expandir su visión. Entonces, también con este contexto de mi hermana, que pues es muy difícil, o sea, para ponerte en contexto, no tenemos los suficientes intérpretes para asignar un intérprete a cada sordo, ¿no? O a Claro. cada escuela. Sí, claro, sí. Entonces, ¿qué sucede? En especial con las personas hipoacúsicas, es que estos son diagnosticados a veces muy tarde. Y lo que sucede es que se pierden su vida académica. O sea, los chicos llegan a primaria y si bien les fue, aprendieron algo. Y bueno, en el caso de mi hermana, tuvimos que sacarla de secundaria para que aprendiera lengua de señas. Entonces, quedó pausada su secundaria, ¿no? Queremos volverla como, ok, vamos a terminar la secundaria en INEA, pero no hay un intérprete. Oh, claro. Y Ujú. los que existen, pues obviamente te van a cobrar una cantidad pues algo elevada, ¿no? Esa cuestión, todas estas personas que van atrasadas en su educación. Y aparte, oye, pues el acceso a la universidad, el acceso a la prepa, en la prepa pues ya hay acceso, pero falta todavía mucho por trabajar, ¿no? Y el acceso a competencias, a que se desarrollen en ámbitos tecnológicos. La verdad es que a mí sí me brinca mucho, ¿no? Me llama mucho la atención que no se está haciendo mucho en esto. Sí, bueno, el problema, bueno, súper grave en la educación en México ahorita, vamos a tener un gravísimo problema por los cambios que nos vamos a enfrentar, sobre todo conceptualmente. Hablan de más comunidad, pero desde mi perspectiva y mis estudios lo que he visto es que solo están haciendo que se prolongue el no ver cómo estamos en educación, porque no hemos probado, no hemos comprobado o evaluado el sistema anterior, ¿no? 2017, cuando, o sea, apenas van 5 años del programa anterior, apenas vamos con los aprendizajes esperados, entendiendo esta parte de la internacionalización y todos los objetivos del 30, etcétera, etcétera. Y ya vamos a cambiar a algo un poquito más centralizado, bueno, descentralizado, pero cerrado, comunitario, que se escucha también bastante bien, un poquito más realista con respecto al contexto, pero sigue siendo lo que tú dices. No alcanza, o sea, de educación México designa de 7 a 8% de su Producto Interno Bruto en educación. De eso imagínate, o sea, imaginémonos más bien, porque tú ya sabes, lo que se designa a las personas con diversas o capacidades diferentes, ¿no? Entonces, sí lo veo como un problema muy complejo de resolver. Las asociaciones son las que hacen algo, las personas que tienen voluntad. Supongo que en ese viaje tú tuviste la voluntad de ir, de hacer, de proponer, pero sí, sí lo veo como muy complicado y tampoco puedo culpar a los profesores de no hacer su chamba, ¿no? Por no aprender lenguaje de señas, porque también no sé, nos capacitan una semana para personas con debilidad visual y quieren que los atendamos y nosotros tenemos más miedo de lo que ellos pueden tener sobre nosotros, ¿no? Entonces, Así es.
¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Híjole, yo casi me quedo allá. Esta asociación se encarga de capacitar a personas que viven en la periferia, a personas que a lo mejor no tienen algún tipo de trabajo, que están batallando, que no tienen como habilidades a lo mejor para el área, y su fuerte es formar en cuestiones de calzado, trabajar con piel. Eso es como su fuerte, ¿no? O sea, empresas de calzado, porque es León, Guanajuato, la capital del calzado, varias empresas de ahí, de este estado, pues donaron infraestructura a estas asociaciones. Existen 3 centros y están en las periferias. Ahora, este grupo de niños son niños con problemas sociales fuertes, o sea, papás drogadictos, Ok. violaciones, abuso físico, psicológico, abandono. Y lo que hace esta asociación es, ok, va y se comunica con la familia y les comenta, ¿no? O sea, yo CIPEC, me hago cargo de este niño con este programa, yo le doy de desayunar, yo lo llevo a la escuela, yo regresa acá otra vez a la asociación, acá come y toma talleres. Y la intención es abrirles este panorama y darles herramientas que a lo mejor su familia no podría darles. Y uno de estos talleres, pues, fue robótica. ¿Cómo Entonces se yo llama la fui asociación? Disculpa. CIPEC, CIPEC. ¿Y sigue en funcionamiento? CIPS. ¿Mande? ¿Sigue en funcionamiento? Sí, de hecho, creo que ahí siguen todavía las clases de robótica, creo que tienen una orquesta, y armaron una orquesta, o sea, tienen talleres de fotografía, está muy, muy interesante. Y bueno, eh, estos niños, o sea, esas ganas de querer aprender algo nuevo, Claro. de querer usar un robot, ¿no? De trabajar en equipo, o sea, son niños que están todo el día básicamente ahí y todos se llevan súper bien. Entonces, fue una experiencia muy bonita para mí. De hecho, por ahí la directora me dijo, Susi, quédate. Y yo, ay, Ay, ay. como que sí me quedo, porque sí me mueve mucho la parte social. O sea, a mí sí me mueve mucho esa parte. Y yo siempre he pensado desde que egresé de UABC que si uno tiene su profesión y uno está bien, entre comillas, ¿no? Porque podríamos mejorar siempre, Claro. pero si uno tiene lo necesario para subsistir, para vivir, y si tienes el tiempo, deberías de trabajar en algún problema social, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque, esa es mi idea. Ok, pero tú consideras que, digo, eso es lo que a mí me encantaría que mis alumnos entendieran con, con todos estos círculos de la interseccionalidad y el poder y que el blanco, o que no estén insultando a los llamados whitexicans, ¿no? Que tampoco nadie elige donde nace, que es como muy complicado el criticar o definir que una persona es tal o cual. Claro que todos podemos hablar y criticar, pero creo que es muy complejo el opinar sobre la situación de alguien, ¿no? Así es. Pero precisamente en eso, ¿crees que más bien sea el que tener experiencias cercanas, complejas, difíciles, es lo que te movió en realidad? Definitivamente. O sea, sí, por ejemplo, yo estudiaba muy cerca de la escuela Helen Keller, Ok. que es una escuela para sordos. Ujú. Eh, y desde ese momento vi como, hay necesidad. Yo tenía de hecho una amiguita que como sea nos comunicábamos, ¿no? Y jugábamos juntas. Pero sí, o sea, ya hubo un impacto más fuerte respecto a eso con mi hermana. Ok. ¿Cuántos Y años se llevan? nos llevamos 12 años. Ah, ok, ok, ya Sí, sí, entiendo. sí. Ok, O sea, ajá. Yo ya estaba como muy grande cuando ella nació y cuando nos dimos cuenta estaba todavía más grande, ¿no? Entonces, aparte en la escuela de robótica, ver esa necesidad de, oye, tengo a mi hijo autista, no me lo aceptan en cualquier taller por su condición, ¿te avientas? O yo te digo, yo te doy tips, yo te doy esto, porque esa era una parte que a mí me daba mucho miedo, ¿no? Una cosa es trabajar con niños, que a mí siempre me ha gustado, pero sí tuve un temor como de, ¿y qué pasa si me equivoco?
¿Y qué pasa si la mamá se enoja? ¿Qué pasa si hago algo mal? Pero tuve la fortuna de tener dos mamis que fueron súper pacientes, que me dieron tips y pues estoy contentísimas, ¿no? De que sus hijos estuvieran aprendiendo cuestiones de robótica, de programación, que convivieran, aparte se desarrollan otras habilidades, ¿no? Habilidades sociales. O sea, estar conviviendo con los chicos, tolerar, a lo mejor aprender a tolerar el ruido, todas esas cuestiones. Oye, y entonces, digo, yo ando preguntando porque la verdad me interesa el chisme. Eh, este, en este sentido de pasar cosas complejas, fuertes, el ir aprendiendo, ¿qué crees que te hace ser una persona alegre? Porque yo te ubico como una persona alegre y que afronta los problemas de una manera muy positiva. O sea, se te ve, mírate. Siempre estoy sonriendo. Por ahí me dice una compañera, siempre traes un sol a un lado. Sí, pero fíjate que es bien curioso porque también tiene que ver con, bueno, desde lo que yo he estudiado, tiene que ver con cómo somos nosotros físicamente también. Que tienes una bonita sonrisa y eso hace que creo que sigas sonriendo, pero es que es algo del materialismo marxista, ¿no? O sea, si tú ves algo bonito y lo ves a diario, tienes un espacio bonito, grande, amplio, tu perspectiva de la vida es así, es libre, amplia, limpia, pero si vives en un entorno sucio, hostil, pues tu mente también es un poco hostil, ¿no? Por las formas en que ves reflejadas las realidades. Pero sí, ¿cómo le haces o qué es lo que piensas realmente? No sé, ¿te enojas? Ah, ¿alguna vez te has enojado con alguien? No, claro que me enojo, pero fíjate que siempre he sido muy risueña, desde bien chamaca, con Desde... mi sonrisilla. Y siempre he sido, bueno, no trato, soy como muy amable, me gusta mucho como buenos días y hola. Y a mí también me gusta el chisme, entonces, Sí, si claro. quieres que alguien te cuente un chisme, tienes que tener apertura. Bueno, es que encontraste la habilidad Lo social. aprendí en Ventaneando, nada, es cierto. Eso nos ayudó, Pero, fíjate. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, pero no sé, fíjate, la verdad es que nunca me he puesto, me hubieras pasado las preguntas, Carla, porque la verdad nunca me he puesto a cuestionarme esa cuestión. Sí me hacen mucha mención de eso, o sea, yo a veces con algunos amigos me tienen con ese concepto súper alegre, y luego cuando les cuento mi vida, pero ¿por qué sonríes? No, tampoco, tampoco. Sí, sí, no, o sea, como es que Sí. siempre estás muy alegre, pero es que, ¿qué otra cosa queda? O sea, hay Pero mu- ¿quién te pasó esa chispa? O sea, tal vez lo viste de alguien, de tu mamá, papá, abuelos, hermano, no sé, qué más tengas por ahí, ratón vaquero, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z. Mira, una de mis inspiraciones en la vida es Dragon Ball Z, ¿eh? Déjame decirte. Fíjate que no sé, ahorita se me viene a la mente mi bisabuela. Mi bisabuela era muy alegre, sí, siempre sonreía y yo me crié con ella, entonces creo que por ahí, bueno, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, siempre que la recuerdo sonriendo. Ay, Ah, mira, estás sonriendo. ya sé, ¿no? Pero sí, creo que por ahí va la cosa, creo que es familiar, o sea, Familiar. sí, y es Y ella. si te enfrentas a un problema, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que, no sé, alguien, no sé, cualquier problema, un alumno te dice una situación, o tú sabes que te equivocaste, ¿qué es lo Creo que va primero más que... por ahí. Si un alumno tiene un problema conmigo, pues lo tomo como es, ¿no? O sea, es una opinión, que nunca he tenido problemas o Ahí, nunca se han acercado conmigo, ¿no? Es algo muy diferente. Pero en el caso de resolver un problema con un alumno, la verdad es que esa parte, pues, todo bien, todo no sé, fine. ajá, todo bien. En mi caso, o sea, de que yo me equivoqué en algo, a mí se me olvidó algo, la verdad sí suelo ser muy ansiosa y Mm, muy miedosa. O sea, soy muy miedosa, de hecho, en muchas cosas. Entonces es como que, chin, se me pasó la fecha para pagar esto.
ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? O, chin, no entregué tal cosa. Entonces, sí, esa parte yo sí soy como muy ansiosa. Pero ¿cómo le haces? Dice, piensas, no sé, no hice algo, lo tengo que resolver, Ah, claro. no de lugar. Sí, O sí, lo sí. pones mucho, o dejas que pasen días, o... No, en ese ratito ya estoy. O sea, sí, por ejemplo, una vez me pasó que íbamos a tener una exposición de robots. Ay, se llama, no, no es en Tijuanarte, es otro, pero era Otro parecido en Tijuana. otro parecido a Tijuanarte, pero tenía que ver con tecnología, ahorita no me acuerdo del nombre. Creo que, ajá, sí lo ubico, creo. Sí, entonces recuerdo que tenía que mandar a hacer unos gafetes, ¿no? Cuando estaba trabajando en la escuela de robótica. Y se me olvidaron. Y al día siguiente teníamos que hacer eso, ¿no? Entonces yo toda la noche, como de chin, se me olvidaron, ¿qué voy a hacer? Buscando así como lugares abiertos, pues ya todo estaba cerrado. Pero sí encontré un lugar así en la mañana temprano para irlo a buscar, ¿no? Y te digo que soy ansiosa porque esa noche casi no dormí. De hecho, No, soñé que ese lugar estaba cerrado. sí, sí, como que en un vórtice estás, y, ¡ah, Claro, ¿ves? ábrame, señor! Así, Los gafetes. Entonces, esa cuestión de la responsabilidad. ok. También así era muy de niña, o sea, yo era de las que llegaba y la tarea y luego jugamos, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿tú crees que son parte de los hábitos, el tener responsabilidad? Creo que es parte de los hábitos y que lo disfrutas. Yo algo que yo en mi momento donde vivía, pues era como yo jugaba sola, ¿no? Entonces aprendes como a disfrutar ciertas cosas. Por ejemplo, leer, Ok. que a lo mejor con más niños, pues el haber más niños es un distractor. O sea, es bien difícil poner a 4 niños a leer al mismo tiempo. ¿Sí Sí, me explico? sí, A sí, sí. comparación de que si tú eres hijo único, pues ya jugué, pero, mira qué interesante. Entonces yo era de las que les llegaban los libros de texto y me ponía a leer. Lo leía todo, me adelantaba y ahí andaba contándole a mis compañeros, ¿no? Ay, te voy Ñoñis. a contar cómo se hace un rayo. Ñoñis, ñoñis desde chiquita. Ñoñis, ñoñis desde chiquita. Pero creo que es por eso, porque la verdad, si hay como mucha gente, por ejemplo, en el cubo donde estoy, comparto, ¿no? Espacio. Mm. Y yo sí me distraigo, yo soy como de el wiri wiri. Oye, ¿eres dispersa o no eres dispersa? ¿O eres concentrada? Es que ay, soy Depende. concentrada cuando estoy así sola y no me hablan nada. No, sí, ya, ok, ok. Sí, sí, sí. Pero Ok, cuando me hablan ya me perdieron. sí, ok. Ya. Entonces, si la quieren contratar, no le hablen. O sea, No me hablen, sola, sola. Metan en una oficina, en un cuarto y que trabajen. por favor. Oye, ahorita que hablaste de leer, ¿los ingenieros leen o no leen? Ay, fíjate que en mi generación sí Bien había rara varios. pregunta, ¿eh? Pero bueno. Ay, en mi generación sí había varios chicos y chicas, bueno, éramos 2 chicas que Ajá. leíamos. O sea, de todo, ¿no? Ya sea ciencia ficción o por ahí me acuerdo una vez que le pedimos hasta un libro a una profesora, el de Macario, Ok. porque nos gustaba mucho la película, a mí y un compañero, y la profesora, tengo el libro de Macario, ¿no? Y, a ver, y ya nos lo rolamos. Tenía otro compañero que le gustaba mucho leer como memorias de, pues, científicos importantes. O sea, sí Sí. se lee, pero no es muy común. Ok. Es como, te puedo decir que fácil, fueron solamente 4 personas. ¿Y artículos de investigación les gusta o Creo que no. no? Ok. Ah, Oye, es- pero entonces o sea, yo siempre he pensado que en el mundo de la ingeniería hay como un poquito más de voluntad para querer ser un gran intelectual o científico, siento yo. Porque fíjate como que, que quieren ser todo al mismo tiempo, pero, ajá, fíjate que lo que yo viví en mi generación fue más el hecho de la parte experimental. ok. Sí, o sea, sí se informaban y todo, pero era más.
jalaba más la parte experimental. Ah, pues yo me puse a analizar este panel solar aquí en Tijuana, que Ujú, tenemos una radiación de tanto y da un voltaje de tanto cuando está soleado, cuando está nublado, cuando está seminublado, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la cuestión muy fuerte en nuestra área en específico, y estoy hablando de mi generación, fue la parte experimental. Sí leíamos nuestros libros, obviamente, nos teníamos que informar porque teníamos que hacer un reporte, ujú. pero así un gusto, o sea, que alguien haya dicho, ah, pues no tenía nada que hacer y me puse a leer una tesis de control No, de un sí, brazo, eso ¿no? está muy difícil. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, está muy complicado, o sea, se hacía porque era necesario para cumplir algo, pero así por querer leer, no. Lo que sí, teníamos como nuestras fuentes de ciencia o Ujú, nuestros videos de ciencia favoritos, como canales favoritos de ciencia, claro. como Science Alert. Por ahí hay otros también que iniciaron con cuestiones de historia y luego le agregaron cuestiones de ingeniería, muy buenos, y como esas cuestiones, ¿no? Ok, Am, pero sí, yo lo vi más como enfocado a lo experimental. ok. De hecho, uno de mis compañeros se interesó tanto por el audio que hizo Ah, es cierto. este, su compañía de pedales. Ujú. Se llama, ajá, Paradox Effects. Paradoja. Entonces, sí, pero él empezó desde lo matemático, ¿no? De querer entender cómo funciona el dispositivo y que Ujú. el ruido y la distorsión. Y aparte, él estaba, eh, pues, muy adiestrado en cuanto a los sonidos. En los sonidos, ok. Sí, o sea, que es algo que yo la verdad no entiendo porque no sé de nada de música, Ujú. pero bueno, la parte electrónica y de crear distorsiones y demás, pues esa parte sí, ¿no? Sí queda clara. Entonces, él fusionó estos dos mundos y te digo esa parte experimental. O sea, él hacía pedales y así se los llevaba en el proto al Tigre Bar y ahí tocaba. O sea, tan así. Órale, en el protobor Sí, directo. sí, 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 no pasa nada. No pasa nada, al cabo. Sí, Una conduce. una quemadita, a lo Una mejor quemadita. ahí el plástico, Ujú. pero se compra otro, ¿no? Sí, al cabo. Sí, al cabo son baratos, ¿no? Ay. Claro. Oye, ¿eso cómo te pegó a ti? Porque es caro estudiar electrónica. Sí, fíjate, bueno, tuve la fortuna de que ya estaba trabajando en robótica Mm. y la paga era suficiente como para poder hacerme de mi equipo. Ay, Poco qué a bien. poco, eso sí, ujú, poco a poco. De hecho, donde compraba más material era como en vacaciones, porque como trabajaba más tiempo, había como cursos de verano, pues eran más horas y demás, ¿no? Y si es era una como de mis cuestiones de querer irme a computación, solamente necesito una computadora, pero pues igual en electrónica también hay material que prestan, Ok, pero sí como cuando llegas a cierto semestre ya deberías de tener tu material, ok. como ciertos elementos, pero cables, todo ese tipo de cuestiones para utilizar los equipos de las mesas, sí te prestan el material. Oye, perdón por la indiscreción, pero ¿qué onda con el pago? Ay, Ah, ¿cómo les va a los ingenieros en electrónica? ¿Cómo está el mercado laboral? mira, de lo que yo sé, no te voy a contar mi caso porque yo soy docente. Ah, Sí, sí, no, tú y yo sufrimos mejor, sí, ajá, tú y yo sufrimos y ni modo, ¿no? Pero nos gusta andar acá. sí, sí, sí. Yo conozco compañeros que iniciaron con, no sé, 15, 16, y conforme vas agarrando experiencia, pues Ujú. iban subiendo, ¿no? Conozco ahorita compañeros que ganan 40 al mes, 35, 30. Pues está por... Ajá, Nada. exactamente. Pues bueno, nada. Ojalá los docentes le pagaran eso. Ah, Nosotros llorando por dentro, ¿no? Sí. así, y que es algo que me preguntan, oye, pero ¿a poco no te gustaría ganar Ujú. esto, no? Y yo, ay, pues sí, pero me gusta más dar clases. Ah. Es que dar clases requiere muchísimo tiempo, aunque no lo crean, es que siento que a veces no lo No lo hice, pueden. no lo No, comprenden, no, no. no llega el cuánto, aunque pareciera que solo llegamos con una estrategia de ve y prende un foquito, ¿no? O ve y haz una fórmula o algo por el estilo. Es una cuestión de
cómo van, qué les voy a enseñar, porque se están perdiendo, no están cumpliendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo llamar su atención incluso, no? Que no se duerman, que en realidad en serio estén ahí en la clase. Estamos O sea, hablando de adultos. exacto, estamos hablando de adultos. O sea, ellos deben de saber cómo es mi responsabilidad poner atención, pero aún así, o sea, eso no No. todos traen como ese chip. Entonces, tienes que encontrar la manera, ¿no? De que se comprometan con la clase. Pero entonces no te llama la atención los 40,000. Ah, yo creo que sí, pero lo vamos a dejar pasar. Ah. Pero entonces, ¿quieres hacer tu doctorado? ¿Quieres integrarte más al mundo académico? Sí, yo creo que por ahí va mi rollo. Que Okay. igual no estoy muy casada con esa cuestión. A veces hay que, pues, serendipia, ¿no? Hay que aprender a tomar como lo que va apareciendo en el camino. La maestría sí es algo que yo ya tenía desde hace tiempo como pensado en hacer. Por cuestiones personales no lo pude hacer. Y hoy es el momento, ¿no? Y es algo que me llama la atención. O sea, es algo que quiero hacer, que necesito conocer. Y qué mejor que llevando clases con personas que ya han trabajado en ello, ¿no? Entonces Claro. creo que eso facilita como la comunicación y la información, por todo este contexto. Pues allá en Ensenada, ya ves que está Guaves Ensenada, enfrente está CICESE, está UNAM Ensenada. No, sí. Entonces, como esta triada como de comunidad de conocimiento, la verdad a mí me llama mucho la atención y pues esperemos sacarle provecho. Oh, eso está muy cool. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo iniciaste con el lenguaje de señas? ¿Has hecho muchos videitos? ¿Has hecho Y cursitos y demás? mi primer curso de lengua de señas fue en 2012 en una asociación que se llama APSOR, que está aquí en Tijuana, Sí, y su directora es Graciela Rincón, sí. que ella fue mi primer contacto en este mundo. Cuando a mi hermana le dicen, es hipoacústica y tiene que aprender lengua de señas, mi hermana ya tenía 10 años. Oh. Sí, o sea, por eso te digo, o sea, es un No estamos caso, preparados, no estamos preparados en el sistema para no. detectar los casos. O sea, para empezar el sistema de salud, ¿no? Oye, si estás viendo que no habla, ¿por qué? ¿Sabes? Claro. Entonces, por ahí, mande. Digo, claro, claro que sí, o sea, no, en ningún ámbito estamos preparados para enfrentar estos casos, ¿no? Claro, entonces, bueno, ella toma clases de señas ahí. Y la profesora me ve preocupada, ¿no? Y me dice, tranquila, o sea, tu hermana está joven. Y yo aprendí hasta los 35 años. Y yo, ¿cómo qué? Entonces, entro a un diplomado con ella Ok. y pues aprendo lo básico, ¿no? Y la verdad es algo que disfruté mucho porque soy muy de gesticulaciones, como de, sonrío, o, me pongo triste, o ese tipo de cosas, ¿no? Como sí me gusta como esta comunicación corporal y los gestos y demás, creo que se me da. Ok. Y pues en lengua de señas se utiliza mucho, ¿sí? Porque todo es visual. Ya después se viene pandemia, mucho tiempo, pero después se viene pandemia y Absor junto con otra asociación que se llama Señarte, que es de Ensenada, abren un curso en línea. Ok. Y es ahí, con el profesor Martín Rodríguez, que me quedo a cursar mis 3 niveles y ahorita estoy tomando el de taller de interpretación. Y la idea es generar intérpretes que se certifiquen a nivel nacional. Wow, qué Sí, bonito. Bueno, ay, no, son muy buenas misiones, metas las que traes, ¿eh? Son muy ay, muchas curadas. gracias. Muy curadas, Está muy chido, muy está muy curada. chido. Sí. Y sí, dentro de esta comunidad, me ha tocado, por ejemplo, dar clases a chicos sordos que apenas están aprendiendo lengua de señas Mm, o traen déficit en matemáticas o en español. Entonces, somos un grupo de personas que sin fines de lucro nos conectamos y damos clases, ¿no? Y la otra cuestión es esa, ¿no? De ser intérpretes, de certificarnos como intérpretes y pues, híjole, poder ayudar a la comunidad sorda porque hace mucha falta. Pero somos poquitos. O sea, tú dirías, han de ser un montonal. Somos como unos 5, 6.
Oye, ¿y ustedes, o sea, tú o alguien que conozcas podrían hacer un curso para, por ejemplo, yo estoy en la unidad Rosarito de UABC, ¿ustedes podrían hacer un curso para impartirlo a los alumnos? Como un curso O, de señas. sí, Pues, por ejemplo, en este pláticas. caso tendría que ser un intérprete ya. O sea, No, yo no podría, ¿no? claro. Tal vez como la asociación, porque también está Prosor y creo que también ellos han tratado de dar como cursos de lengua de señas a la comunidad estudiantil. Creo que por ahí en idiomas de Campus Tijuana, creo que se abrió una clase, ¿no? De lengua de señas. Sí, es que siempre están como muy esporádicas. A veces yo siento que Sí, hay muchas personas con mucha fuerza, con mucho interés, y por muchas cuestiones de ego entre ciertos líderes, ¿no? Nunca se llega a concretar algo. Y eso es bien triste porque hay mucho esfuerzo como personas como tú, que yo creo que se esfuerzan, dan su tiempo, y al final no se hace casi nada, o es como si lo tomáramos y lo pusiéramos a un lado, ¿no? En espera o algo por el estilo. Este, porque, bueno, o sea, estaría cool como saber cómo acercarnos o que los alumnos supieran cómo acercarse a este tipo de asociaciones o saber si sus hijos, porque muchas alumnas que yo tengo también tienen hijos, hijas, este, entonces saber que se pueden acercar, que si hay una situación que vayan, que vean, ¿no? Diferente, que no reaccionen igual, que lo puedan contemplar, y ese tipo de cosas. ¿Qué más? sí. ¿Qué más nos Ah, puedes decir? pues a ver, ya hablamos de la De lengua, lenguaje de señas, de lenguaje de señas, de de lenguaje. lenguaje de señas. Ok, sí, la verdad es que, por ejemplo, sí es bien importante todo este rollo de la educación inclusiva, ¿no? Ujú. O sea, si queremos que en realidad exista una educación inclusiva, sí es importante que personas oyentes puedan al menos tener conocimientos muy básicos de lengua de señas, en especial en el área académica, ¿no? En el área de docencia. O sea, hace un super cambio el que el profe pueda decir buenos días. Sí, a Sí. lo mejor el alumno tiene su intérprete, pero que se vea como ese esfuerzo de comunicación con el alumno y no dejarlo a un lado, porque a veces así se sienten. Ah, yo tengo mi intérprete y no le hago caso al maestro, ¿no? Yo le hago caso al intérprete, estamos separados. Esa cuestión. Eh, y bueno, la verdad es que, pues eh, sí es importante también, no solamente la lengua de señas, sino también entender la cultura sorda. O sea, eso es importante también. Por ejemplo, para ellos es importante que existan maestros sordos que enseñen lengua de señas a oyentes, Mm. porque se han como suscitado casos donde la persona oyente que tomó solamente el primer nivel replica ese nivel, ¿no? Y a veces lo replica mal. Entonces ellos sí son como muy eh, herméticos a la hora de, tú puedes dar la clase, tú no, o sea, ellos sí toman esa decisión y lo ven bien o lo ven mal, dependiendo de la persona que sea. Es por eso como que lo ideal es que sea un intérprete ya certificado o una persona que desde bien pequeño haya aprendido señas, que eso también se da. Por ejemplo, los hermanos o hermanas de personas sordas, la verdad es que manejan el lenguaje como su lengua materna, su lengua natural, ¿no? Todas estas cuestiones. Y la verdad es que, digo, es muy importante y se está haciendo relevante a nivel universidad. O sea, en los últimos semestres, yo supe, por ejemplo, ahí en el caso de ingeniería, Ujú. chicos sordos que ya están tomando clases en tronco común, ¿no? Aunque en esta situación, bueno, a mí creo que es importante sensibilizarlos y entender, comprender cuándo necesitamos a alguien certificado, porque a veces creemos que la educación es que lo puede hacer quien sea, o que lo puede diseñar quien sea, y sería lo mismo. A veces nos ponemos muy herméticos, a veces pasan todas estas cosas, pero también en cuestiones de política educativa, a lo mejor siento yo que es como muy precaria, pues seguimos en el mismo tema, ¿no?
exigirles a los docentes tanta cosa. Sé que es demasiado para los docentes, pero también entiendo que necesitamos sensibilizarnos. Pero los docentes están en esta lucha entre saber lenguaje de señas, entre saber o tener un buen aprendizaje visual, ¿no? Para las personas con debilidad visual o que tienen ceguera total, o personas con cualquier situación de capacidades diferentes, ¿no? O capacidades intelectuales, que también hay diferencias en todo ese margen y marco, ¿no? Y también el espectro autista, entre otros. Entonces, sí se me hace como, ojalá fuera lo ideal, ojalá, porque está bien complejo, está súper Sí, complejo. Y además, aparte de eso, agregar la situación de género, de feminismo. O sea, son tantos cambios, creo yo, estamos en un momento coyuntural bien complejo, pero pues te entiendo completamente. Digo, esto nada más como que es de reflexión, ¿no? ¿Cómo los docentes realmente vamos a enfrentar todas estas necesidades y los comentarios que yo he escuchado de profesores de secundarias, tanto privadas como públicas, es no puedo. ¿Tú qué les dirías? O sea, más o menos, porque sé que sacas fuerzas, no sé de dónde, tienes varios trabajos, estudias, sí. entonces decimos que esta fuerza para que tú te hayas interesado nace de la propia experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con los que no tienen esa experiencia? No sé, ¿qué les puedes decir? Híjole, es que ahí sí se vuelve complicado y ahí sí creo que es importante el contacto con la comunidad que sea que vas a apoyar, ¿no? Sí es importante esa sensibilización que mencionas. O sea, no es lo mismo sensibilizarme leyendo detrás de una computadora o un celular a estar dentro de la comunidad y apoyar y ver las necesidades y ver en realidad en primera mano qué es lo que está pasando, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, con la pandemia, sí varias asociaciones, bueno, en el caso donde yo tomé la clase de señas, sí mencionaba esa parte como, híjole, estaría mejor que fuera presencial para que se sensibilicen, ¿no? O sea, toda esta parte de, porque conocíamos alumnos sordos o comunidad sorda, primero para practicar, pero también para tener un contexto más general de lo que sucede, ¿no? Y de lo que falta y de lo que se necesita. En mi caso, por mi contexto, pues de ahí saco Claro, fuerzas. Sí, 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 o sea, de ahí saco fuerzas y la verdad, yo estoy muy comprometida con esto. O sea, lo que sea que me vaya a tomar, también eso es importante, porque sí es complicado para el docente pensar, me tengo que formar en esto, me tengo que formar en otro, y ahora debo dar mis clases de diferente manera, ¿y cómo le hago? Y son muchas cosas, entre que estás revisando, entre que quieres retroalimentar individualmente, pero no se puede. A sí, veces estas cuestiones, ¿no? Que a veces te frustran como docente y bueno, voy a dar lo mejor que pueda. Y aparte súmale las cuestiones de educación inclusiva, de poder trabajar con un alumno sordo. Yo creo que aquí sí las instituciones deben de dar apoyo. Yo no esperaría es que está muy difícil que se le exija al docente, pero tienes que tener nivel 2 de lengua de señas o sí, claro. tienes que tener o sea, es lo ideal, o sea, pero eso se aprende a lo mejor sobre la marcha. O sea, así como yo en robótica no tuve una formación previa para tratar con estos chicos autistas, eh, vas aprendiendo sobre la marcha y te vas apoyando incluso del alumno. Hay una historia en ingeniería y en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, una chica que se llama, ay, bueno, se me fue, no voy a decir el nombre de la chica, pero tiene discapacidad visual. Ok. Entonces, los profesores, que tampoco voy a decir nombres, pero hubo una junta con todos sus profes de primer semestre y todos preocupados, quiero pensar como, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿O cómo voy a trabajar? Pero es que yo no puedo trabajar con ella porque yo no sé, wiri wiri guaraguara, ¿no? Y si vieras, la chica llegó, hizo una presentación, obviamente la parte visual, pues no, pero venía el texto ahí,
dándonos cátedra de cómo se puede trabajar con ella. Claro, ok. Punto. Entonces, a veces la solución ya la tiene el alumno. O sea, a estos niveles de educación, nivel universidad, o sea, el alumno ya pasó por todo, primaria, secundaria, prepa, y varios profesores que están en estas áreas o en estos niveles aprendieron a trabajar de una manera con la persona, ¿no? Entonces, esa cuestión, por ejemplo, ya mencionaba, no, pues yo necesito que me dicten todo lo que está en el pizarrón, Ujú, ujú. ¿sí? O yo necesito grabar la clase. ¿Por O que qué? Porque describas un poco más los objetos, ¿no? exactamente. Y no te miento, por ahí hubo como dos personas que dijeron, no, ¿por qué me vas a grabar? No, no, ok. Ajá, exacto. Entonces hace falta esa parte de la sensibilización. O quizás en ese sentido, si lo queremos ver frío, no hagas quizás nada exagerado más, solo haz lo justo que te está pidiendo, ¿no? Solo haz Claro, eso. Lo que te solicita, escúchala, ten empatía un poquito. No es necesario que te abras el corazón, no es necesario que la victimices, porque muchas veces creen que uno victimiza al otro. Este, solo escúchala, escúchalo, pregúntale qué necesita, cumple con ese requisito y a lo que sigue. Porque también entendemos, porque eso también se escudan muchos profesores o nos escudamos muchos profesores cuando decimos, bueno, pero es que todos los profesores, todos los alumnos tienen necesidades, ¿no? Todos los alumnos tienen problemas, todos los alumnos tienen cuestiones X o Y, pero precisamente con todos los alumnos deberíamos tener empatía, ¿no? Con todos claro. los alumnos deberíamos tener tolerancia. Eh, y ahorita que mencionas esto, ¿tú crees que los profesores siguen muy cerrados a ser empáticos con los alumnos? Híjole, es que hay de todo, ¿eh? Y no, a veces siento que, primero pensaba que era como generacional, Ok. porque como que sí detectaba, ajá, como que sí detectaba como profesores ya, ay, iba a decir en edad avanzada, pero suena muy feo, ¿eh? Lo que es, Este, no, no, no es cierto, no es a cierto. punto de caducar, a ver, este, como muy reacios al cambio, como es que nunca había pasado que llegara una alumna sorda, un alumno sordo, que llegara un alumno con alguna discapacidad, ¿no? Pero es que es importante que eso suceda. O sea, Sí, porque estos alumnos son los que están picando piedra y tú no sabes si en realidad vas a garantizar todas esas habilidades y conocimientos que se espera de la institución, ¿no? A este alumno, o sea, todas las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque es un tema desconocido, o sea, híjole, es algo que no conocemos, pero que es importante que ocurra para documentar, para aprender, para tener experiencia y para mejorar. Y claro. entiendo el miedo, ¿no? Porque es el miedo a, ¿y si yo no puedo darle las herramientas que necesita? Bueno, aunque también cuando hablas de lo generacional, creo que es el mismo pensamiento cientificista y positivista, en el cual si una persona no está, entre comillas, completa, ¿no? Entre comillas, no es 100% otra vez, entre comillas, funcional, ¿no? El decir, es que si pasa algo no va a escuchar, o es que si X cosa no lo va a poder ver o no lo va a poder, ¿no? Distinguir. Eh, yo creo que a veces es por ese lado, pero también, como dices, a veces pensamos que es generacional, que es hacia ciertos grupos, pero también vemos la resistencia de personas jóvenes, no solo al área de discapacidades o sus símiles, sino más bien a todas las áreas. Tecnología, Sí. tienen miedo, ¿no? A la tecnología, a la programación, a edición de video, tienen mucho miedo en general. Ujú. Entonces, ¿qué has visto de eso? ¿Tus alumnos no batallan? ¿Los profes no batallan? Yo he visto de todo, la verdad. Por ejemplo, estas cuestiones que te mencioné, estas actividades donde aprovecho herramientas tecnológicas para cumplir con la carta descriptiva. Por ejemplo, Thunkable. Hay alumnos que en realidad
pues, no conocían ese tipo de herramientas, ¿no? Yo les mencionaba Scratch. Ujú, Hice un sondeo, oye, pues Scratch es bien súper conocido, ¿no? Y la gran mayoría, ujú, siendo de ingeniería, no, o sea, ni idea, ¿no? Por ahí uno me dijo, no, pues yo entré a ingeniería porque vi a Iron Man oh, de Marvel, o sea, es ese como tipo de... cuando, sí, es Sí, como sí, cuando sí, dicen, entro a historia porque quiero ser Indiana Jones, ¿no? claro, claro, O todavía Pop seguimos Story. con, Sí. todavía seguimos con esta narrativa, ¿no? De por qué entras a una carrera, ah, porque vi esta película, ¿no? Porque vi esto. Porque hay acceso, ¿no? Aparte, pues varios alumnos, ay, quiero aprender a programar, pero no saben buscar, incluso le agregaría un no quiere buscar. Ujú. No sé si me explico. No, claro que te explicas. Quiero, quiero que me digas dónde, cuándo y por qué. Ni siquiera el por qué. Tú dime dónde y cuándo, ¿no? Ah, esta página. Y bueno, se meten, ¿no? Y se hacen un curso, yo qué sé. Pero no nace de ellos, ¿no? O sea, queda todo en el quiero, 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 pero no sucede. Y eso no solamente con la parte tecnológica, sino también con la parte, por ejemplo, físico-matemática. O sea, si tú estás viendo que estás batallando en cálculo diferencial, que es la primera materia eh, matemática de ingeniería, para todos los troncos comunes de ingeniería, y estás batallando porque tienes deficiencias desde la secundaria o prepa, Ujú. no son capaces de llegar o plantearse una solución. Que eso, a eso me refería con, al principio, con tener voluntad o querer hacerlo, tener motivación, cómo automotivarnos, ¿no? Porque Claro, creo que lo más difícil que ahorita yo estoy viendo o enfrentando es que no hay, como que no hay motivación en general en la vida. Es complicadísimo, ¿eh? bueno, pues es que la pandemia. Sí, Sí, la sí, sí, pandemia, la pandemia nos dio un shock de realidad de mortalidad, ¿no? exacto. Que somos mortales, somos seres mortales y es muy duro porque nos hace replantearnos el, bueno, estoy estudiando y qué va a pasar, ¿no? Estoy haciendo esto de mi vida y luego qué va a suceder, ¿no? Algunas personas toman más fuerza, otras personas no. Eh, También creo que hay mucha ausencia, ¿no? De la parte psicológica, emocional. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, Susana, porque vamos a extender. Luego hablamos de Facebook, de los algoritmos, porque tengo como muchas cosas que podríamos platicar. Este, Perfecto. ya, Sí, yo ahorita estaba pensando, ay, ¿a qué horas voy a cenar? Sí, 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 oye, pero está buena la plática, ¿eh? no, está bien, está bien. Sorry, no te dije, no te dije. Pero muchas gracias, porque estuvo muy cool. Y pues bueno, ahí luego te lo comparto. Excelente. Pues muchas gracias a ti. Thank you.